Muy buenas chicos y bienvenidos un día más al canal de Forma Póker. Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un podcast en diferido. En este caso no hemos podido cuadrarlo para grabar en el canal de Twitch. Y por aquí tenemos a los nuevos profesores, como ya os he ido comentando y hypeando las últimas semanas. Tenemos por aquí a Pablo y a Sergio, que serán los futuros profesores del nivel de spins avanzado, ¿vale? Ahora comentaremos matices y demás, pero bueno, saludarlos. Buenas, Pablo, Sergio. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Pablo. ¿Qué tal, Molina? Buenas, un placer estar por aquí. Vale, pues nada, ahora entraremos un poquito en el tema de conocerlos un poquito más, trayectoria, pues lo típico de un podcast. Pero antes de nada, os quiero comentar varias cosas, ¿vale? Para los que estáis viendo este vídeo, que lo habremos subido el lunes 24 de octubre, ¿vale? De 2022. Pues si lo ves esto dentro de 2 años, pues bueno, ya llevaremos un tiempecito. Y nada, lo que os quería comentar era un poquito cómo podéis acceder a este plan, ¿vale? Al plan de spins avanzado. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que las clases empiezan a partir del 1 de noviembre, tendréis los calendarios publicados en el Twitter de Forma Póker, etcétera, pero sí que os quería enseñar dónde va a aparecer en el apartado de la web, ¿vale? Voy a cambiar esto por aquí, listo. Y aquí tenemos lo que es la web de Forma Póker, ¿vale? Formapoker.com, para el que no lo conozca, os vais al apartado este de planes y os aparecerá esto, elegís Spins Flashes, os vais al apartado de mensual. Y aquí todavía no aparece, pero aparecerá justo aquí abajo, ¿vale? Igual que ocurre aquí. Y nada, directamente pues será los 60 euros, 60 euros al mes. Vais a tener acceso a las 4 clases en directo. Van a haber 2 con Pablo y 2 con Sergio. Y además también tendréis acceso a la biblioteca, tanto de avanzado como de intermedio. Es decir, que en total cada mes podréis acceder a 4 clases en directo, pero aparte tendréis otras 12 clases para poder ver en la biblioteca. Es decir, en total, digamos, 16 clases. ¿Vale? Aquí aparecerán un poquito los detalles y demás. También tendréis, la posibilidad de comprar el plan anual, que esto ya, pues dándole aquí, veréis que os aparece. ¿Vale? Y dicho esto, vamos a empezar a pasar a la parte de lo que viene siendo ya el podcast, ¿vale? Pero antes también deciros, que no se me olvide, que alguno me matará, que en la descripción tenéis un código, ¿vale? Un código de descuento, que bueno, en la descripción lo tenéis, del 25% para las primeras plazas que se apunten, ¿vale? En el mes de noviembre. Este código va a durar, a ver, hoy es día 24, pues va a durar hasta el día 31, ¿vale? El 31 a las 12 de la noche, cuando pase al día 1, ya no podréis optar a utilizar este cupón del 25% de descuento. ¿Vale? Dicho esto, también tenéis en el link, ¿vale? Ya acabo, en la parte de la descripción, el link para que podáis entrar al apartado de planes, ¿vale? Directamente, junto con el código, como ya he comentado. Dicho esto, ahora sí, vamos a pasar a enseñar las gráficas, ¿vale? Antes de pasar a la presentación o digamos, más al apartado del podcast. Son 2 jugadores que la verdad es que están reventando las mesas, lo podéis juzgar por vosotros mismos. Por aquí tenemos el reporte, en este caso este es Pablo, ¿vale? Que es Mr. Bandicoot. Y por aquí tenéis el reporte, son 314 días, 50.000 spins, 38 chips, y bueno, aquí un poco todo, pero el reporte es más complemento de lo que es la gráfica en sí, ¿vale? Por aquí tenéis, bueno, para que se vea que no hay trampa ni cartón. Tenéis por aquí un poco la gráfica de chips. La tenéis de este año. En este año pues llevamos, ya he dicho, es 24 de octubre. Y aquí veis un poquito los resultados, las líneas. Y por aquí, por último, tenéis lo que sería la gráfica del EV. No obstante, no os preocupéis, también vais a tener en la descripción un link con el tweet que vamos a publicar en Forma Póker donde lo podréis ver, ¿vale? Aquí se ve un poquito el EV, que en 50.000 spins, más o menos unos 150k de EV más Rayback. Pablo, ¿con qué Rayback está puesta la gráfica? En un 47, 48 Vale, aproximadamente. ok, que es más o menos el Rayback que está sacando, bueno, es el Rayback que está sacando en la sala, ¿vale? Así que más o menos está sacando unos 3 euros por cada spin que juega y aquí podemos calcular directamente con el reporte. Vale, sí, vale, aquí no aparece los gains por hora, más o menos cuántos estás metiendo de gains por hora. Eso sí depende bastante, pero no sé, si entre 50 y 57, por ahí estará. Vale, tema de tráfico y demás, pues bueno, al final estás tocando principalmente 100 y 200, ¿no? Ujú. Ok,
Pues esa sería más o menos. O sea que estamos rozando los outlets por encima de 150 euros. Y luego tenemos por aquí el de Sergio, ¿vale? La gráfica de Sergio, que ahora también pasaré un poquito a comentar. En este caso es una gráfica en la que solo aparecen spins, ¿vale? Spins normales. Ya sabéis que también, incluso en la escuela, tenemos el apartado de flashes. Y Sergio es uno de los que ha ido mixeando. Antes jugaba más flashes, ahora juega, digamos, de manera mixta y está un poco transicionado también, mixeando con el tema de los spins. Y aquí tenéis pues una muestra de 10.000 spins a 52 chips, 60.000 euros de V, que es una auténtica burrada. Más o menos aquí el rayback que está puesto, Sergio, ¿cuál es? Un 67, 68. Ok, No vale, recuerdo ahora exactamente. vale. Esto es en el caso de TPS. Así que bueno, aquí tenéis un poco los resultados, que es, a ver, es una auténtica burrada. Está ganando en este caso, en esta muestra, a 6 euros por spins. Y más o menos, ¿a cuántas mesas sueles jugar, Sergio? Siempre juego como máximo a 12. Intento meter 10 de media más o menos, pero a veces el tráfico no te permite meter tantas. Entonces, bueno, Vale. normalmente unas 10 de media. 10 de media en speed normal. Es una burrada, ¿eh? Por unos 7,5 más o menos. Vamos a decir 7, teniendo en cuenta que puede haber un poquito menos de tráfico. Son 70 games la hora, más o menos lo que te sale en speed normales. Hmm. Normalmente siempre mixeo normales y flashes porque si no, no tengo suficiente tráfico. Ok. Pero sí, más o menos por ahí andan los números. Vale, bueno, pues podéis echar vuestros propios cálculos. Es una burrada de win rate. Y bueno, los dos les está yendo muy bien. También estás tocando cienes principalmente, ¿no, Sergio? Sí, en normales hace tiempo que ya solo abro cienes y flashes sí que hay veces que tengo que abrir 50 también Ok, por sí, tema claro. tráfico. Tema de tráfico. Estos son gráficas del entorno .fresh, que son pues, al final donde están jugando ahora mismo ellos. Y bueno, ya he enseñado un poquito todo lo que quería enseñar y vamos a pasar un poquito a conocerlos un poquito más. Va a ser, pues, como siempre, ¿no? Una charlita de chill, digamos. Y nada, vamos a empezar. Si tenéis cualquier duda, por cierto, dejadlo en los comentarios también, que me pasaré yo mismo a responderlo, dudas de los planes o de algo que hayáis visto en las gráficas o lo que sea. Insisto, las gráficas también van a estar en las redes sociales de Forma Póker y bueno, y también los retuitearé yo, los retuitearán ellos, que por cierto tenéis debajo de cada uno de ellos pues el nombre con el arroba que corresponde al Twitter, ¿vale? En el caso de Sergio, revisadlo bien porque es una auténtica burrada, safachete, vamos, impronunciable, pero bueno, también si ponéis sealfe lo vais a encontrar, ¿vale? Dicho esto, vamos a hablar un poquito. A ver, un podcast aquí a tres suele ser raro y suele ser un poco caótico, pero bueno, vamos a ir haciéndolo por pasos, de izquierda a derecha, como os tengo en pantalla. Primero Pablo, luego Sergio. Y nada, principalmente trayectoria profesional en el mundo del póker y, bueno, si quieres también luego terminar con la situación actual en el póker. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? ¿Cuántos años llevas? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo? ¿Dónde? Vale, pues te cuento un poco el inicio, ¿no? Iba Sí, desde... sí. Sí, A ver, yo al póker, pues bueno, había jugado lo típico como todo el mundo, con colegas, algunas timbillas así muy esporádicas, pero vamos, en ese momento no sabía literal ni lo que era el flop. O sea, yo 3 cartas, pero no sabía ni lo que era el flop ni nada, jugábamos pues con 5 pavos. Y cuando realmente empiezo ya a descubrir que existe algo más allá del póker, pues, de comprar el maletín este típico del chino, sino que hay póker en los casinos, y tal, sí. no tenía ni idea. Fue en el verano de 2019. O sea, antes ya había visto algo, alguna vez había visto en la tele, el típico EPT o lo que sea, pero en 2019, en verano, es cuando lo descubro. ¿Cómo empiezo? Pues jugué también ese verano, nos dio por jugar con mis colegas bastante. No sé si 5 o 6 veces jugamos por lo menos. Y pues la primera vez o segunda vez que jugamos, pues por varianza o por lo que sea, pues gané las 2 primeras chimbillas y empecé a buscar información en Google de póker. Pues no sé si di con el canal de Ceros, con Educa, con todo esto. Y ya empecé a ver pues temas de las odds, de los conceptos más básicos del póker. Y ya con eso pues me servía para pelar a mis colegas. Yo les decía de jugar para pelarle un poco. Y a la vez empecé a tocar algo de cash en PokerStars con 50 pavetes que metí eso de lo que había ganado Ujú. con mis colegas. Y nada, gusté como un campeón porque no miraba, o sea, miraba algún vídeos en YouTube y tal, pero no tenía ni idea. Y pues de tildao, pues me fui, hice la de cambiarme de sala, me fui a Winamax, me los 50 pavos. Rigged.
Tal cual, sí. No de ese palo, pero de bueno, voy a probar en Wina. Metí 20 pavos, me puse a jugar, no sé cómo se llama allí, pero Zoom, de No Limit 2, como no sé cómo se llama allí. Go Y fast, yo qué creo. sé, en 15, 20 minutos había palmado media banca. Y dije, madre mía, me fui tildado a dar una vuelta con el coche, me acuerdo. Y al volver digo, mira, me quedan 10 pavos, me juego un spin de un expreso de 10 pavos. Y oye, pues si sale bien, pues sigo. Y si no, pues a tomar por culo el póker. Y por varianza pura, pues me lo abrí, me tocó creo que un por 5 o algo así. Ujú. Y por eso me dio por los spin, porque dije, hostia, pues mira, he ganado esto, voy a mirar algo de información y ya pues ahí empecé a mirar algo de, saqué algunas tablillas de Duca que tenían por ahí en principiante, no sé qué, y empecé a jugar unos y 12 en party en este momento. Y bueno, pues empiezo a jugar 1 y 12 de forma, jugaba muy, muy poquito, a lo mejor jugaba 100 games a la semana, una cosa así. Y en octubre, noviembre de 2019 es cuando me apunté por primera vez a una escuela, a Mento Poker en este caso, a la guardería en aquel entonces, y ya pues empecé ya realmente a entender lo que era teoría de póker y a ver más cosas más avanzadas. Y ya en la cuarentena, un poco antes, empecé contigo, creo que en enero, febrero, el jugador que teníamos en ese momento, el Silver, ¿no? Creo que se llamaba. Sí. Estábamos ahí con estos filles, esta gente. Y a la cuarentena es cuando yo estaba ya sin trabajo, yo era ayudante de cocina y había dejado mi curro pues haría un año antes de eso. Y, y pues con la cuarentena es cuando decido ya tomármelo de manera profesional, dedicarle horas y el póker ya me apasionaba de antes, me gustaba muchísimo. Y ya pues cuando hasta el día de hoy, ya subiendo, escalando niveles, estudiando mucho, 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 jugando no tanto, pero sobre todo eso, estudiando mucho. Y ahora es cuando ya estoy en un periodo más de jugar y rentabilizar todo lo que he estudiado previamente. Ha sido un perfil que, bueno, yo desde el principio, cuando hablaba contigo y demás, me acuerdo que estuvimos un tiempecillo, lo que has dicho tú, juntos, y que digamos que te lo currabas por encima de la media, claramente, y que, bueno, que al final ha dado sus resultados, pero sobre todo algo que yo veo bien, la verdad, y que, bueno, a veces lo recomendaría y a veces no, que es como ir picando un poco de todos los lados, ¿no? Voy a mirar de aquí, o sea, has estado básicamente en todas las escuelas, digamos, conocidas que dan material de spins de calidad, digamos. Eh, Sí. A ver, yo es que, aparte en mi caso es que soy muy friki, o sea, yo acabo de grindar mis 6 horas y de estudiar mis otras 2 horas y por la noche pues me pongo a cenar y me pongo un podcast vuestro de Miguel o de quien sea. O sea, es literalmente obsesión. O sea, soy una persona bastante obsesiva y pues con el póker, pues imagínate. Entonces sí, sí es cierto que respecto a este asunto ya he escuchado en algunos podcasts de otros, bueno, otros coleguillas diciendo que están más a favor de centrarse en una escuela y vale, no mixear tanto. Yo creo que esto en niveles, sobre todo cuando eres principiante, sí que es importante porque hay escuelas con filosofías bastante distintas y según qué contradicción es difícil resolver hasta que no tienes una buena base. Pero vale. una vez que estás jugando a lo mejor en spin 10 o algo así, en cash no sé qué será, si no Limit 50 o lo que sea, cuando ya empiezas a tener capacidad de crítica, de análisis, entender ya bien las bases del póker, creo que sí que es importante o interesante pillar de todos lados donde puedas e ir adquiriendo conceptos nuevos que puedas implementar en tu juego. O sea, yo no le veo muchas partes negativas y sí le veo bastantes positivas, la verdad. Claro, yo lo que pienso es que opino igual que tú exactamente. Es decir, lo que pienso es que al principio sí que es cierto que tienes que construir tu juego base, digamos. Al final te hace falta un juego sólido y conceptos generales que te permitan liarte y complicarte lo mínimo en las mesas. Y una manera para complicarte es picar de todos los lados, ¿no? Pero sí que es cierto que a partir de cierto nivel podría llegar a tener sentido. Además, como en mi opinión, ahora también te preguntaré a ti, os preguntaré a los dos. Digamos que el material de póker para aprender respecto a la rentabilidad que ofrece es muy barato. Es decir, tú puedes estar en dieces generando, bueno, depende de la persona, ¿vale? Y si estás a tiempo completo o no, pero entre 1000 y 3000, eh, coño, es que aunque estés apuntado en todas las escuelas, te sobra una barbaridad y tienes material para aburrir. También depende de cada caso. Si luego no vas a poder ver el contenido de todas, bueno, pues entonces elige una, ¿no? Porque es que, claro, al final se te va a acumular y demás. Pero sí, a mí me parece algo interesante y también luego, con tu propia crítica, decidir dónde quedarte. A lo mejor
¿Sabes? A lo mejor te mola mucho, va muy en el estilo de juego de este profesor o del otro, y al final, pues, oye, pues me quedo aquí y ya está, ¿no? Pero está bien probar un poquito. Vale, sobre la situación actual, bueno, lo hemos comentado antes un poquito por encima del tema de las gráficas y demás. Ahora estás tocando principalmente en nivel de 100 y 200 en ePoker, ¿no? Sí, sí, Ok. ahora mismo juego 50, casi no lo abro. Si me falta algo de tráfico lo abro normalmente. Y sí, sobre todo 100 es 200, 200 pues bueno, cuando hay más tráfico pues lo pillo, hay algunos spots que no los pillo, o sea, mi stage principal sigue siendo 100 y 200 sí que lo juego, ya digo, casi siempre, hay algunos spots que prefiero no cogerlos de momento, Ujú. algunos reguareos que no me interesan y sí, o sea, ahora mismo eso, 100 es todo lo juego todo lo que puedo. Ok. Vale, pues vamos a pasar ahora con Sergio. A ver, al principio va a ser como un poco ahora tú, pero luego entraremos en cosas más de debates que se puede irrumpir. ¿Vale? Entonces, cuenta un poquito si quieres tú, en tu caso, Sergio. Si no me equivoco, a ti te tengo un poco más perdida la vista, básicamente porque a Pablo lo conozco ya de hace años y demás, y esto incluso conmigo. Pero cuenta un poquito, creo que tu trayectoria es incluso más corta y ha sido, digamos, bastante prematuro. Cuenta un poquito, pues eso, trayectoria, situación actual, etcétera. Mira, yo empecé en 2019, no conocía el póker, no había jugado nunca con amigos, no sabía nada del mundillo. Ok. Y acabé el año de universidad y me encontraba un poco aburrido. Entonces busqué un poco por Google algún juego que pudiese jugar, algún tipo de pasatiempos y leí un artículo que comentaba que el póker era un juego entretenido, que tenía estrategia y que además se podía ganar dinero. Entonces, bueno, yo en ese momento iba bastante pelado como cualquier estudiante y dije, pues puede ser buena opción. Y me puse a investigar un poco. Al principio es un mundo que es un poco complicado meterte en él y sobre todo recuerdo hace unos años que no había mucho contenido hispanohablante sobre el póker, pero por suerte encontré a Ceros, que pues los vídeos que subía, los blogs, comentaba un poco la situación actual y poco a poco me fui metiendo. Hice un depósito de 15 euros en PokerStars y fui jugando al principio en Limit 2, intentando ver un poco qué hacía. A todo eso era un poco a modo hobby, porque yo lo que estaba haciendo era estudiar la carrera. Ujú. Y al cabo de unos meses, poco a poco, entre los vídeos de ceros, ver algún stream, conseguí subir un poco la banca y empecé a invertir en educación. Recuerdo que sobre todo los primeros 1.000, 2.000, 3.000 euros que tenía, cada vez que tenía algo más de dinero, invertía en vídeos de formación porque no tenía ninguna otra manera de aprender. Ahora hay más escuelas, hay bastantes streams, pero antes era un pelín más complicado. Ujú. Y poco a poco conseguí subir. Para verano de 2019 estaba jugando torneos de 1 eurillo, 2 eurillos, algo así. Y en verano me conseguí hacer con una banca de 1.000 euros, que en ese momento pues era un dinero importante. Ujú. Y ya dejé el póker otra vez hasta la pandemia, que la pandemia fue un boom brutal. Creo que han habido muchos jugadores de póker que empezaron a subir mucho en la pandemia. Empecé a tener bastante más tiempo, los exámenes eran online y empecé a jugar prácticamente cada día. Estaba en torneos. Y rápidamente, en cuestión de 2 o 3 meses, pasé de... Tuve suerte, obviamente, cuando juegas torneos la varianza influye un montón. Pues me hice con una banca de 4 o 5 mil eurillos de jugar torneos. Acabé jugando eso, torneos de hasta 10, 20 euros y acabé con una banca de 10, 12 mil, que en el momento, pues no sé si tenía 20 o 20. No había tenido dinero tampoco prácticamente en la vida y era, era un cambio importante. A Ujú. finales bueno, principios de 2021, aún yo no había tocado spins nunca, volví otra vez con la universidad, clases presenciales y busqué una modalidad que pudiese compaginar más o sea, que no tuviese que hacer sesiones maratonianas de 9, 10 horas porque era incompatible con mi estilo de vida. Y ahí fue donde encontré los spins. 2022, más o menos por
2021, perdón, el año pasado, por Ujú. marzo, empecé en spins de 5 euros y todo subió muy rápido, la verdad. Empecé eso, en spins de 5, al mes y poco estaba en 10, me hice 5 o 6 mil spins a 60 chips, subí a 25 para principios de junio, me acuerdo. Me hice entre junio y julio otros 6 o 7 mil spins a 60 y pocas chips en 25, subí a 50, en 50 empecé también runeando una auténtica barbaridad, tanto en chips como de real como de todo. Y ahí fue cuando me empecé a plantear lo de profesionalizarme en esto. Bueno, profesionalizarme, dedicarme a tiempo completo. En ese Ujú. momento yo ya estaba teniendo buenos resultados, generaba buen EV, ya llevaba unos cuantos meses, y le empecé a dedicar, ya en ese momento le estaba dedicando todo el tiempo que podía. O sea, todo el tiempo libre que tenía, que eran unas cuantas horas al cabo del día, era como mi prioridad meterlo en el póker. Y a partir de ese punto fue cuando decidí dedicarme a tiempo completo y dejar la carrera. Una vez ya estaba establecido en 50 y estaba sacando buenos resultados. Y desde entonces, Espera. perdón, dime. No, no, no. Te he cortado yo porque se me han acabado la batería de los cascos. Ah, vale. Como los otros. Digo, a ver si la estoy liando. Vale. Es rápido. ¿Me escucháis, no? Vale. Ahora, dale. Hola. Perfecto. Vale. Continúa. Vale, pues como estaba diciendo, en ese momento ya estaba en 50 y, y empecé a dedicarme a tiempo completo. Y desde entonces las cosas han ido muy bien. 2022 ha sido un año un poco abrupto, por decirlo de alguna manera, porque a finales de 2021, con un poco el cambio de rateback que hubo en PokerStars, tuve que abandonar la sala porque me bajaron el bono al 10%. Y este año ha sido un año de ir migrando un poco en salas. He estado tocando Winamax bastantes meses, he estado tocando Party Poker también, toqué algo breve de poker y ahora hace poco, hace un mes o un par de meses, me volvieron a dar bono en PokerStars y es donde intento grindar actualmente. A la que me suban un poco más el bono es donde estaré grindando a tiempo completo, que es la sala, después de haberme recorrido todo Punto Fresh, en mi opinión es la sala donde creo que puedo tener mejor early. Ok. Mira, sobre esto te quería preguntar. Bueno, a ver, en este caso creo que no me lo vas a poder resolver, pero yo jugaba bastante antes PS.es, ¿no? En el tema de flashes y demás. Y lo que yo he notado en alumnos y demás de flashes, los que están en flashes avanzados, los que están en intensivo, de flash class y demás, que niveles como 10, 25, 5 se han endurecido bastante en las mesas de flashes. En tu caso, sí que comentas que, bueno, que estás un poquito más a gusto en los niveles más de arriba. Eh, ¿cómo ves el futuro, digamos, del apartado de los flashes? ¿Crees que se puede llegar a mixear flashes y spins? ¿A partir de qué punto recomendarías mixear? ¿O ¿qué opinión en general tienes un poco de esto? Vale. eh, en mi opinión, una vez llegas a niveles altos, 50 más, mixear empieza a ser interesante. Yo lo hago siempre porque por un tema de tráfico hay que hacerlo. Además, a mí me suele gustar jugar en horarios de mañana Ujú. y un poco de tarde también. Y hay muy poco tráfico, las mesas son las Claro. que son, no son muy buenas tampoco y te tienes que adaptar. Em, Cuando juegas niveles más bajos, en mi opinión, es mejor, una vez estás jugando, puedes probar un mes una modalidad, otro mes otra, pero yo me intentaría centrar en una sola y hacer banca en ella. Ujú. Yo creo que es lo que mejor funciona. Sobre las mesas de niveles bajos en flashes, no te sé decir porque es un nivel que no juego, pero sí que te puedo comentar un poco sobre spins normales, tanto 5 como 10 como 25, porque he estado dando clase a algunos jugadores que juegan esos niveles Ok. y yo los he jugado para hacer alguna live. Y son niveles que en normales, repito, en flashes no lo sé, se sigue pudiendo sacar muchísimo V. O sea, son Ujú. niveles fácilmente batibles pre-rakeback. 5 por supuesto, 10 también. A pesar a día de hoy, yo creo que un jugador bueno de 10 puede estar sacando 60 chips en el nivel, más o menos, en PokerStars. Y Ok. en 25
no te digo el mejor jugador de la sala, pero un rec normal tirando a bueno, yo creo que se puede llegar a mover entre 45 y 50 fichas en 25. Entonces son niveles donde se puede conseguir un early bien y se puede sacar mucha rentabilidad. Independientemente un poco de que haya horas de más reguareo o menos reguareo, porque en flashes sí que es algo que afecta mucho. Cuando te encuentras muchos regulares en flashes, al final los márgenes son muy pequeños y el reguareo mata el win rate. En normales, a poco que coges un spin con un fish, como son ciegas más, los tramos de ciegas son más largos, tienes más ciegas iniciales, es mucho más fácil ganarle muchas más fichas. Entonces, aunque reguarees un pelín más, al final se acaba compensando por esa parte. Claro. Y no tengo yo ningún miedo sobre el futuro de los spins. Es una modalidad, claro, yo soy más nuevo en ella, llevo un año y poco, pero yo recuerdo que hace años ya se comentaba que los spins que les quedaba poco y actualmente se están sacando o sea, hay gente ganando barbaridades de dinero. Bueno, nosotros nos ha ido bastante bien este año, pero sigue siendo, es decir, quizá ahora mismo se gana más dinero que hace 2 o 3 años en spins. Entonces, no estaría, creo que es un poco un miedo más no fundamentado de si es el fin de los spins o no, porque en cuanto a resultados las cosas siguen yendo fenomenal para todos los regulares. Sí, o sea, vamos a entrar ahora en este debate. Ahora te preguntaré también a ti, Pablo, a ver qué opinas. Sobre el apartado de flashes, le quería preguntar también a Sergio, porque un poco ha tocado los dos palos, ¿no? En mi caso también es así. Y yo creo que la clave al final, respecto a elegir una sala u otra, a día de hoy, conforme está, yo creo que es la sala que más se acople a ti. Creo que la parte mala, por ejemplo, de PS, que es lo que le pasa a mucha gente cuando lleva mucho tiempo en PS y demás, a mí me pasó, es el hecho de que si no controlas muy bien el tema de los bonos y demás, se puede llegar a hacer algo esclavista, ¿no? Y además que dependes un poquito de muchos factores. Lo típico que te lo ajustas perfecto para que luego hasta final de mes puedas jugar todas las carreras, que encima lo tienen puesto ahora de una forma que es más esclavista aún, aunque ahora el rayback de las carreras no supone mucho, pues siempre es algo que rascar. Y es lo típico que los últimos 5 días. Es que a mí me pasó un caso, me han pasado dos cosas en PS. Una, que hubo una vez que me puse pues enfermo, lo típico que estás jodido en la cama con fiebre y demás, y me pilló al final prácticamente el bono. Y tuve que grindar en una situación, lo digo en serio, o sea, fue horrible para mí. Claro, tenía el bono de 16k. Estás regando una barbaridad si no lo completas. Es una auténtica burrada. Y luego, cualquier asunto imprevisto que te pueda salir. Y otra cosa también fue como que me frisearon la cuenta, que no sé el criterio que tienen los DPS, es brutal. Y me faltaban también, me faltaban 2 días para terminar el bono. Por suerte lo hice rápido y demás. Pero vamos, que me dio muchos dolores de cabeza. Justo cuando me la frisearon, luego dije, ya no juego más. Y así fue, no jugué más en PS. Pero lo que quería decir es que al final, ahora mismo estamos en un momento, que también lo ha puntualizado Sergio al final, en el que los spins son más rentables que nunca. Y justo una de las cosas que hace esto posible es que hay competencia. Hace 3 años no había competencia. Tenías la opción de prácticamente PS y Wina. Parecía que estaban solamente estos dos sitios. También tenías por un lado Party y demás. Pero es como que entre ellos han ido haciendo la competencia. Han salido salas nuevas también en el entorno de .com, tipo GG, etcétera. Y luego tienes ePoker. Tienes mucha oferta. En todas han visto que tenían que competir por tema de Rayback y a día de hoy pues es que todo es la caña. Y por último, para puntualizar sobre el tema eh, de los flashes, yo estoy totalmente de acuerdo con Sergio en la parte también de cuando estás más abajo, mixear te puede llevar a confusiones, automatismos, o sea, tienes que ya tener cierta capacidad de diferenciación, por así decirlo, porque aunque son parecidos, no son iguales y es lo típico que puedes llegar a cometer errores y además que no focuseas lo suficiente. Entonces, en niveles más bajos, debería 10 es menos o 25 es menos, te centras en una y más arriba lo que te hace falta es como rellenar también, ¿no? Entonces, bien si juegas flashes, pues rellenar con spins o bien si juegas spins, rellenar con flashes, etcétera, suele ser lo típico. Vale, opinión, Pablo, sobre el tema de los spins. Tú has vivido, diría que un poco más, las dos etapas, porque Sergio ha comentado que lleva menos tiempo en los spins.
¿Cómo has visto tú el avance del entorno, del meta en general, de hace, pues eso, 2, 3 años y ahora? ¿Cómo lo ves y qué futuro le auguras? ¿Cómo ves el tema de los spins? Que también lo ha comentado Sergio, que hace años ya se decía. Es que siempre está la parte pesimista de. O sea, nacieron los spins y no eran rentables. Luego eran rentables. Nacieron los flashes y no eran rentables. Luego eran rentables. Se van a morir los spins porque han entrado los flashes. Ahora son más rentables que nunca, tanto los spins como los flashes. Entonces, ¿qué opinión tienes tú sobre todo esto, Pablo? Sí, yo soy bastante optimista, siempre lo he sido. Creo que la visión general, o por lo menos lo que yo he escuchado de la media regular, es más tendiendo al pesimismo en general con el póker. O sea, creo que todo el mundo piensa Sí. que el póker online está en algún punto tiene que acabarse. Yo considero eso que ahora mismo estamos en un pico ascendente. Está claro que no puede durar siempre. Ojalá y vaya para mejor incluso, pero bueno, aún así, pues hay picos mejores, peores. De todas maneras, por ejemplo, yo ahora he estado jugando en Marbella, el PEP creo que era, y no había jugado nunca en vivo, había jugado en alguna chimbilla y tal, pero prácticamente nada. Y cuando ves el ambiente en vivo, te das cuenta de que esto está lejísimo de dejar de ser rentable. O por lo menos el vivo, o sea, es una maravilla, es una locura. Y entiendo que el online, aunque sí que se pueda profesionalizar más, yo a día de hoy veo también esos win rates muy elevados. En cuanto a chips, claro, cuando yo empecé la pandemia, eso yo creo que no había Ray-Bans todavía, casi ninguna. Yo por lo menos tenía 0%, había los cofrecitos de PokerStars, poco más, y en Wina sacabas algo, pero muy poco. Y no sé qué chips estarán sacando ahora. En su momento es verdad que eran más altas, a lo mejor el ejemplo más reciente que yo tengo en ePoker, por ejemplo, el año pasado en 20, a principios del año pasado, yo estaba a 60 fichas o así. Y ahora creo que están más sobre las 45, rondan, creo, la media, no estoy seguro. Entonces, sí que puede que las fichas bajen, pero al final lo que te importa es el ROI, es el ROI que saques al final. Y con tanto rayback, al final son mayores. Entonces, yo veo que este año ha sido, en general, para el que se lo ha currado y ha grindado bastante, de los mejores años posiblemente de estos últimos 3, 4, 5 años. Y si esto sigue así, pues yo creo que podemos seguir para arriba. O sea, no le veo que esto vaya para abajo de momento, por lo menos. Sí, yo, o sea, ya he dado un poco mi opinión, pero conforme habláis también me dan ganas de matizar o de apuntar cosas. Es que si te pones a pensarlo, siempre ha sido una sensación pesimista y siempre ha ido a mejor. Es brutal, o sea, sí que es cierto que, a ver, el primer año que salieron los spins o el primer año que salieron los flashes, por desconocimiento y porque no había tanta competencia, la gente no sabía si eran rentables, etcétera, pues sí que es cierto que era más rentable, ¿no? Pero es que a día de hoy los márgenes que se mueven de rentabilidad son muy parecidos a cuando se empezaba. Ojo, también se ha profesionalizado más, entonces digamos que la parte técnica mejora un poco más, pero si luego también eres capaz de detectar spots rentables, no hablo en las mesas, sino fuera de las mesas, que también es súper importante. Oye, es que hay gente que a lo mejor se pone a jugar party, por ejemplo, y no lucha por las carreras, o lo gestiona o lo distribuye mal, o activa o no activa el Diamond Club. A mí la gente me ha llegado a preguntar, gente ya de 5 o 10, pero ¿por qué party es una buena opción si hay un 25% de payback? Es que no hay un 25% de payback, hay bastante más. Entonces, el desconocimiento, el no indagar en estas cosas y a veces centrarse solamente en pivot flop, checkback, está bien, si es que eso hay que aprenderlo. De hecho, para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos lanzando esto, pero que hay una parte también importante que también estoy seguro que vais a poder aportar, porque en eso creo que también tenéis buena experiencia, seleccionando buenos spots, eh, de que no te quedes solamente con una sala, sé capaz de detectar las situaciones en las que tienes que huir, como por ejemplo comentaba Pablo antes de 200, no llega a bunjuntear, no se puede decir bunjuntear, pero sí que sabes cuando a lo mejor no tienes que entrar. Esto es así y esto forma también parte de la disciplina, de un control del ego, de saber lo que estás haciendo. Igual que Sergio también lo hará. Sí. Sí, sí, cuenta. Que te quería hacer un apunte sobre esto que estás comentando, porque es verdad que ahí estamos en un punto donde hay muchísimos regulares. Yo comparto contigo lo de que en niveles medios, 10, 25, incluso 5, hay bastante número de regulares, juegan a bastantes mesas tal, pero realmente
y sobre todo viendo ahora que pues eso, juego más 100, 200, viendo los regulares, cómo se comportan, ves sus rutinas, porque al final arriba ya no hay tantos y eres capaz de ver, acabas más o menos entendiendo cuántas horas juega un regular, cuántas juega el otro, y aunque haya muchos regulares, realmente está muy poco profesionalizado el póker todavía para lo que son otros sectores. Hay mucha gente, y si esto pasa en 100, 200, imagino que en niveles bajos mucho más, que juega pocas horas, no selecciona bien las mesas, reguarea cuando no debería y no reguarea cuando sí. O sea que todos esos factores para el que, digamos, se curre esa parte más de fuera de la teoría o de las propias, de jugar con las cartas, o sea, la parte más, no póker, pero sí de fuera de las mesas, que al final relacionado con el mental, que es una parte ultra importante. Tiene capacidad de abarcar más información y de organizarse de mejor forma que otros regulares. Al final también eso es más EV. No solo las jugadas típicamente teóricas, sino toda esa parte más organizativa y de profesionalizarlo. Totalmente. Comenta, Sergio. Sí, quería añadir, y bueno, es un poco en la línea de Pablo, porque me parece interesante de comentar. Y te digo esto además siendo una persona que ama bastante la parte teórica del póker, o sea, soy una persona bastante perfeccionista en el sentido de jugar bien, de siempre escoger los mejores movimientos, pero he encontrado siempre imprescindible, porque lo es, toda la parte de organizarte, qué mesas jugar, cuándo jugar, qué stakes jugar, maximizar el rakeback de la sala, no recuarear cuando no debes. Y es una cosa que, o sea, para que te hagas una idea de que ha habido momentos que he llegado a mixear para tener el mayor early posible. Yo tenía Winamax abierto, yo tenía Party Poker abierto y yo tenía PokerStars abierto. Iba metiendo y iba metiendo todos los stakes para intentar encontrarme los stakes más rentables y siempre tener 10, 12 mesas, no quedarme con 8, con 7, para intentar sacar siempre lo máximo. E incluso en niveles altos veo errores muy importantes de la gente, de los regulares, en cuanto a eso, a selección de mesas. Ves gente, por ejemplo, jugando un stake, como pueden ser 50, y luego metiendo a 4 mesas y luego metiendo 2 mesas en cienes, que te vas a encontrar 2 regulares siempre. Entonces, estás jugando un spot que se V menos. Pero te meten las 2 mesas igualmente. No vas a coger nunca un fish, porque ya hay 2 regulares esperando. Y esto no lo entiendo. Eso me parece increíble, tío. Sucede mucho más de lo que parece. Es una cosa que... Sí. Gente que, por ejemplo, quiere luchar el lobby y quiere recuarear, pero se va a ir dentro de una hora. Entonces vas a estar recuareando, probablemente los otros regulares no se vayan, y en caso de que se vayan te vas a quedar con el lobby 20 minutos, ¿vale? Sí. Yo, por ejemplo, y yo soy una persona que siempre ha luchado mi lobby. Yo cuando entro a jugar en mi horario, a mí me da igual quién esté, yo siempre juego. No cierro, o sea, me da absolutamente igual quién esté. En mi horario. Si yo, por ejemplo, una tarde me apetece entrar a jugar porque tengo 1 hora y media, y yo entro en cienes y veo 2 regulares, que es su horario y que sé que van a estar tiempo jugando, yo no me quedo jugando cienes porque no tiene sentido, porque me voy a ir dentro de nada. Entonces, hay un montón de... Está muy poco optimizado. En general, el regular optimiza muy poco sus horas de grind. Y es algo muy, muy importante, tanto en niveles bajos como en niveles altos. Gente de niveles bajos que grindan a veces sin bono, o no se activan las carreras, o sobre todo, esto en PokerStars es más fácil, pero si entras en una sala como Party Poker, intentar mirar bien el tema de las carreras, ver si puedes conseguir el Diamond Club. Es un poco complicado en niveles bajos, pero ver todo el rakeback posible que te ofrece la sala. Lo mismo con Winamax. Si estás en ePoker, conozco gente jugando sin afiliado. Y dices, oye, pues es un extra. Es increíble, es importante. Y la gente no lo mira o se afilia al primer sitio que ve. Y ya te digo, que sucede tanto en niveles bajos como en niveles altos. Y soy muy de la opinión de Pablo de que el póker, de hecho, si hacemos un poco de autocrítica comparado con otros sectores más tradicionales, está muy poco profesionalizado. Para el dinero que se mueve, para las cantidades que gana un regular de niveles medios, altos o incluso de niveles bajos, está muy, muy poco profesionalizado. Entonces, yo soy muy de la opinión de aprovechar la situación actual que tenemos, estamos ganando una auténtica barbaridad de dinero, earlys que no se consiguen en ningún otro sector, y aprovechar la época que vivimos, que en principio yo también le auguro un buen futuro al póker, pero tampoco sabes cómo va a estar dentro de 10 años. Entonces, aprovechar la situación actual. Claro, totalmente.
Al final, el tema de que sea un sector menos profesionalizado que otros, ha pasado en todo. Es decir, tú te pones a mirar, voy a ir a algo básico, ¿no? Al deporte de élite, por ejemplo, el fútbol profesional, hace 60 años, eh, solamente tienes que ver un partido y te vas a dar cuenta, ¿no? Y si luego investigas un poco, indagas en tema de rutinas y demás, la gente se cuidaba mucho menos. De hecho, ves a gente que no está especialmente fuerte, incluso te puedes encontrar a alguien con barriguita, ¿no? Entonces, Los veías fumando en el descanso. claro, son cosas que por desconocimiento, por falta de profesionalización, etcétera, claro, el mejor equipo de antes de primera, que no sé si llamaría ni si primera, contra el peor equipo de segunda B, es que pierde el primer equipo de hace 60 años, ¿no? Evidentemente. Con el póker yo creo que pasa un poco lo mismo. Es una disciplina relativamente nueva, hablando de algo así más macro, y yo creo que le falta mucho por profesionalizar. Entonces, el que coja esa ventaja de seleccionar spots que hay veces que desde nuestro punto de vista lo puedes llegar a ver como algo evidente, pero que la gente no llega a ver, a veces incluso a creerse. Creo que también hay una falta de confianza en muchos aspectos de estos. No sé muy bien por qué. Es como, yo creo que voy a seguir haciendo esto. ¿Sabes? Es como que puede ser un poquito de la parte del ego, etcétera, pero que lo mejor es, oye, donde entres, fíjate al 100%, investiga antes bien y a partir de ahí intenta replicar o hacer lo máximo posible de lo que te estén recomendando. Y esa es la persona que claramente se ve que le va a ir bien. Yo ya que llevo unos cuantos años dando clases en distintos formatos y demás, soy capaz de identificar bastante rápido el que le va a ir bien y el que le va a ir mal. Normalmente, que no significa que alguien de repente no pueda cambiar. O sea, alguien de repente se le activa el chip y demás. Pero, por ejemplo, a Sergio ya te digo, no lo conocía, pues si lo hubiera conocido, lo habría sabido, se ve evidentemente. Pero con Pablo lo vi bastante rápido. O sea, era. Y además él, si se pone a mirarlo, pues comparándose con la gente, también puede ser por la época, el momento, mucha situación personal, etcétera, pero que se veía claramente que iba por delante, ¿no? Y sobre todo con la parte del trabajo. Así que, bueno, vamos, yo creo que estamos de acuerdo los tres, que es una situación eh, que se puede explotar muchísimo y sobre el tema del futuro, vamos, también estamos bastante de acuerdo los tres. De hecho, si una modalidad muere, en mi opinión, de las últimas van a ser los spins. Estos han habido muchos debates y demás, pero básicamente porque es la modalidad más atractiva para el recreacional junto con los MTTs, ¿no? Me parece muy poco probable que mueran los spins y antes de eso, para mí debería de morir una modalidad a lo mejor como el cash, pero que tampoco pienso que vaya a morir el cash, ¿vale? O sea, es tan sencillo como eso, pero que antes morirían otras. Son la más rentable para la sala, ¿no? O sea, yo nunca me he puesto a mirar esto, pero Claro, imagino que en términos de rake es una locura. Y los flashes, ni te digo, claro. es una locura. Claro, o sea, la sala supongo que todo su esfuerzo van a ir destinado a que no muera, evidentemente. Claro, y a veces se ve, o sea, si todos estos movimientos de Rayback al final es porque la sala ve que, oye, que me sale más rentable subir el Rayback. O sea, la situación en la que está ahora mismo el entorno en general del póker está así porque la sala lo ha decidido y porque cree que es el spot más rentable. Entonces, es muy difícil con los márgenes que se manejan a día de hoy que en un periodo de medio plazo, por ejemplo, en 5 años, si alguien se lo plantea en 5 años, ya te digo, es que, vamos, me juego un brazo que en 5 años el póker sigue vivo. ¿Vale? Y vamos, y me jugaría parte del otro a que en 10 también está. ¿Vale? Y en el peor de los casos, cuando tú llegas a un nivel avanzado, esto también es otro debate que a veces surge, niveles como pues los que tocamos, ¿no? Digamos que no te costaría prácticamente nada transicionar en caso de que saliera una nueva modalidad o que quisieras moverte a otra modalidad tipo caso MTTs en caso de que los spins cayeran, ¿eh? O incluso irte a jugar en vivo. Tanto torneos como cash, que también es súper rentable. O sea que al final la capacidad de adaptación que tiene una persona que llega a niveles altos, como su entendimiento del póker es bastante más profundo, hablando de pues tema de SPRs, capacidad de diferenciar cómo se enfrentan X rangos, rango más cerrado, más abierto. Al final, digamos que todo te serviría, ¿no? Otro apunte también, que no quiero que se me olvide, es que, claro, estamos hablando de temas que son súper interesantes. El tema de que ha comentado antes Pablo, de más relacionado con el mental, que tiene un poco que ver con todo esto que hablábamos, ¿no? A la hora de metodología, planificación, etcétera. Yo lo suelo agrupar todo en lo mismo.
Pero sí que es cierto que una de las cosas por las cuales también he visto caer a gente es por no trabajar la parte mental. O sea, en esto soy muy pesado. Pablo me conoce de sobre que siempre he sido muy pesado y los que seguís un poco el canal y demás. Pero es que es verdad, o sea, incluso recuerdo que Pablo tuvo una especie de bajón porque todos los pasamos. O sea, todos pasamos esos bajones de mental y además como una persona muy implicada cuando tiene una mala racha suele sufrirlo más que una persona que está menos implicada, ¿no? Porque está muy volcada en algo y dedicando mucho tiempo. Joder, un jugador como Pablo, que bueno, habéis visto las gráficas, yo lo conozco más, os va a encantar cuando veáis las clases, con Sergio también, la verdad, porque tenemos grupete de estudio y la verdad es que siempre salen cosas chulas. Eh, es que se habría perdido si se hubiera caído en esa parte, ¿no? Por eso, un poco ir complementándolo y tomando acciones importantes. O sea, no sé si quieres comentar algo de esto, Pablo, de que... Sí, yo creo que lo que te refieres cuando estaba jugando, o sea, estaba soltando dieces, que tuvimos una, Sí, claro, sí, sí, pues me comí los primeros 1000 espinetes, pues me los comí sin generar EV y claro, para mí era ya es un es un caos, ¿no? O drama. sea, claro, Mm, ahora lo veo y me te río, claro. ríes. Imagínate 1000 spin, pues nada, ¿no? Pero claro, para mí era un drama. O sea, mi mayor league en cuanto a mental ha sido la confianza. Ya lo llevo bastante mejor, pero claramente ha sido la confianza. Entonces, claro, cuando la gráfica te dice, oye, estás jugando mal, aunque sea Ujú. irreal, te lo dice, y tú no tienes confianza en tu juego, pues imagínate. Entonces, pues Sí. yo, todos estos periodos que he tenido de no generar EV, como todo el mundo los tiene, mi respuesta a esto, que no creo que sea la idónea, pero mi respuesta ha sido pues ponerme en modo compulsivo, a obsesivo a estudiar, a revisar manos, pum, 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 pum. Ujú. Y en este periodo en el que hablamos, pues que estaba justo soteando dieces, y pues eso, básicamente lo que pensé era, pues bueno, o me bajo a 5, o sea, en mi cabeza era como, vale, pues lo he intentado y no ha funcionado. Como para dejarlo ya. O sea, no voy a Ujú. seguir intentándolo, no genero V, no soy ganador, pues ya está. Seguiré jugando de vez en cuando. Y bueno, pues tuvimos una charla y pues me dijiste, oye, te llamo por Skype, tal, y lo estuvimos hablando. Y ya está, pues me duró 2, 3 días de así la idea y luego pues ya volví y pues eso, siguiente 1000 spin pues empieza a generar muchísimo y ya te compensa. O sea, es un periodo. Y sí, el mental yo creo que es para mí, que yo también voy a ser muy pesado, aunque no dé Ah, vale. muchas, o sea, yo no voy a dar parte de mental porque no me considero que daré algún tip siempre sí puedo dar, pero no estoy cualificado, pero sí voy a ser muy, muy pesado, porque para mí trabajar bien el mental y el juego contra recreacionales, que a veces creo que que luego a lo mejor lo podemos comentar, se nos olvida un poco, yo lo fui en su momento muy enamoradizo con los solvers, con GTO, con juegos contra regulares, porque es una parte, si te mola el póker es muy bonita, esa parte más competitiva, esa parte más teórica de cherriseo esta porque no sé qué, lo que te quieras contar, ¿no? Pero al final lo que importa es dónde está el dinero. Y para mí, un buen mental y empezar a construirlo desde niveles bajos y un buen juego contra relacionales es la clave, a mi entender, para subir niveles. Ok. Súper interesante también esto último y lo vamos a hilar. Quería preguntar también una cosa a los dos, más a nivel personal, pero esto me parece muy interesante también. El tema del trabajo con Solves. Opinión de los dos, ¿en qué línea os encontráis más cada uno? También podéis aprovechar para un poquito explicar cómo vais a enfocar las clases. No obstante, tengo que decir a todos los que estáis viendo el vídeo que van a ver vídeos, bastantes vídeos. Algunos seguramente estén en el canal de Forma Póker, pero casi todos van a estar en el canal de Forma Spins. Y ahí vais a poder un poquito ver cómo van a enfocar las clases o vais a poder ver análisis de manos, etcétera, tanto de Pablo como de Sergio. Así que, bueno, podéis pasaros por el canal de Forma Spins. También en las redes los tendréis, os avisaremos por Twitter y demás. Eh, y nada, un poquito comentar, saber vuestra opinión sobre el tema de trabajar con solvers. ¿Cuándo creéis que puede llegar a empezar a tener sentido? ¿Por qué creéis que puede ser interesante? ¿Cómo lo enfocaríais esta parte? Tampoco os enrolléis mucho porque esto ya es muy técnico, pero más o menos, ¿qué opinión tenéis? ¿Cómo lo veis? Etcétera. Yo más o menos sí que la sé, pero contar un poquito si queréis. ¿Te digo yo o empieza Sergio? Que empiece Sergio si quieres. Bien. Vale. Sí. A ver, el tema solvers. Son, ahora matizaré, como herramienta es la mejor herramienta que haya a día de hoy para estudiar póker, pero son
pueden ser un arma de doble filo, sobre todo en gente de niveles bajos. Es decir, si tú eres un regular de 5 o 10, hasta que no llegas a ciertos niveles es mejor no usar solvers porque vas a mirar spots que no tiene sentido mirar, donde ya los rangos se han alejado mucho. Lo bueno que tienen los solvers es que te pueden ayudar a entender la lógica del juego. Cuando tú vas cambiando ciertos parámetros, cuando le dices, oye, y si una persona va desviada hacia este lado, ¿cómo me adapto? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Son muy útiles en ese sentido, pero considero que son peligrosos. O sea, yo no recomendaría a nadie que juega 5, 2, 5, 10 o incluso 25 que utilizase un solver, porque lo va a utilizar de manera incorrecta. Porque va a mirar un spot en turn donde ya los rangos están muy desviados, porque va a mirar un combo de bluff catch que no tiene ningún sentido, porque estamos ya viendo pura fantasía. Pero sí que considero que, además, es como se dan las escuelas realmente. Si tú entras en una escuela, te va a dar clase un jugador de niveles altos y ese jugador de niveles altos ha estudiado toda la teoría que sabe, principalmente en base al solver. Lo que pasa es que lo hace de una manera, coge la información que le da el solver, la humaniza y se la explica a una persona de manera que la entienda y además le comenta, dice, vale, esto es como debemos jugar el spot. Y luego, vamos a ver, aquí, por ejemplo, pagamos muchísimo de menos porque la gente no farolea suficiente. O este spot, por ejemplo, es un spot que se farolea mucho y vamos a pagar de más. O aquí tiene sentido simplemente simplificar y apostar pequeño todo el rango. ¿Vale? Entonces, me parecen muy interesantes en ese sentido, en ese sentido, pero yo a una persona de niveles bajos no le recomendaría estudiar con Solver ni de coña. Ok, no puedo estar más de acuerdo yo por mi parte. La parte de, o sea, primero que para aprender a usar un solver, yo opino que te tienen que enseñar. Es la manera en la que no te equivocarás. Sí que es cierto que hay tutoriales y demás, pero es que hay tantos matices, tantos puntos, etcétera, que es que te vas a equivocar y todos nos hemos equivocado estudiando con solvers en algún momento. Cuando empiezas una apreciación y tienes a un colega que te dice, oye, pues esto no, pues hostia, pues vale. Y puedes llegar a liarlo. Yo he visto a gente destrozar su juego entero. Destrozar su juego entero. El Fricone, no sé si sabéis quién es, igual a Pablo le suena un poco más. Era un loco ruso, o es, que de hecho en ps.com he jugado bastante contra él. Que bueno, que jugaba muchas mesas, las tenía todas solapadas, ¿cómo se dice cuando están una encima de otra? En ¿Cascada? modo cascada. Sí, Sí. cascada. Jugaba en modo cascada y hizo un reto que lo puse en el foro de 2+2 a un montón de mesas también, jugando en niveles altos, en el que solo iba a aplicar estrategia de GTO puro. Y quería probar si eso tenía sentido o no. Claro, ahí te da igual, lo pones en cascada y que te vayan pasando manos y ya está, como si estuvieras jugando contra el bot, ¿no? Que también vais a tener algún vídeo contra el bot que están muy chulos en el canal. Y bueno, él se dio cuenta que ganaba menos haciendo eso que aplicando. Esto ya es súper evidente a día de hoy, ¿no? Que tienes que aplicar una parte explotativa. Pero es que en esto se resume un poco, ¿no? Si tú te pones a mirar un spot en el que vas a ver cómo juega el solver y luego, coño, estás IP y el que está OP en la vida te va a hacer ese porcentaje de check raise, etcétera. Y luego ya, cuando encima vas llegando a otras calles, es que creo que en prácticamente ningún entorno, ahora me diréis también vosotros qué opináis, prácticamente ningún entorno en River vas a poder mirar una solución del solver que tenga sentido si no la no bloqueas a muerte. En Porque es ninguno. que nadie llega ahí. Entonces, está bien coger la base, la teoría, etcétera, pero que esto es normalmente lo que se hace en las escuelas, ¿no? Y lo que, por ejemplo, vosotros en el apartado de avanzado vais a hacer. Estáis hablando sobre una base GTOista que estáis normalizando, como bien ha explicado Sergio. Pablo, ¿qué opinas tú sobre todo este tema? Y a ver, yo de hecho, los dos vídeos, voy a subir dos vídeos de teoría que cualquiera que entre los tendrá ya disponibles el primer día, que van un poco en relación a esto, a metodología de estudio y luego tipos de jugadores. Pues muchas veces se hace la distinción más clásica de, bueno, regular y recreacionales, ¿no? Como dos etiquetas, y yo creo que hay que subdividir esas más. O sea, no puedes tratar según que regulares igual que a otro. Entonces, en relación a estudio con solvers, yo el 90-95% de mi estudio a día de hoy es con solver, casi el 100 de hecho, pero digamos que para niveles bajos yo no le veo tantísima utilidad. Para mí es muy importante, como he dicho antes, centrarme más en 5 o 10 en juegos contrarrecreacionales, en un juego mucho más orientado pues, a Flopzilla, por ejemplo, ¿no? O sea, entender
que por eso es una herramienta muy buena Floxila. Entender cómo interactúa tu mano con el rango, o sea, interpretar el rango del rival es lo primero que deberías aprender en el póker, en base explotativa, y adaptar tu mano según ese rango. Es cierto que el solver te da algunas, como decía Sergio, ¿no? Te da ese descubrir el thinking que tiene, algunas lógicas, por ejemplo, pues lo que ya cualquiera te puede decir, pues no barriles, flat draw, 3 veces barrel, porque bloquea su rango de tal. Eso lo puedes sacar con un solver, pero no te hace falta un solver ni para llegar a esa conclusión, ni necesariamente en niveles bajos tienes que llegar a esa conclusión por tu cuenta. O sea, te lo puede decir eso cualquier profesor, te lo va a explicar y te lo puede decir de manera racional sin decirte, oye, pues esto es porque el solver tal. Entonces, yo por mi cuenta no empezaría a tocar solver hasta 50 probablemente. Y luego ya digo, en 5 o 10 es más, porque evidentemente para el juego interrelacional no creo que nadie esté diciendo que haya que aplicar las lógicas del solver, porque bueno, o sea, evidentemente, las desviaciones que hay que tomar contra ese tipo de jugadores, pues imagínate, ¿no? Pero incluso contra jugadores regulares, en niveles de 5 o 10 hay tantísimos leaks y tantísimo donde desviarte y muchísimos regulares que no se van a contraadaptar a tus desviaciones que tener. Si te pongo un ejemplo, hay muchos regulares que tienen CBT del 85, por ejemplo, el Limpet Pot. Es una locura, evidentemente. O tienen un VPIP del 80 en GSAP SB. O sea, no tienen. O sea, ¿cómo vas a jugar los. O sea, ese spin ni siquiera lo puedes conseguir casi un regular como a uno que tenga un 90 y pico de VPIP. O un 90. Pero esto, perdona que te interrumpa, pero es que yo lo he llegado a ver en 50, ¿eh? Sí, O sea, también. quiero decir que... Se ve menos, no, sí, claro. Se ve menos, pero claro, por eso digo que muy importante distinguir el tipo de regular. O sea, porque a veces como que es muy cómodo para nosotros decir, estoy jugando contra un regular, CB 100%, check, no sé qué, el flat draw tal, que sí que está muy bien, muy bonito. Y a la hora de simplificar, por ejemplo, si juegas muchas mesas, esa parte está guay. Pero es que hay regulares que se aproximan más o sea, tienen un thinking mucho más básico y se aproximan más a un juego, a cómo deberíamos jugar nosotros, como un recreacional más que a un regular. Entonces, solo porque estés jugando a 4 o 5 mesas todos los días no significa que tengas que jugarle equilibrado. Entonces, eso es un fallo que yo he visto en muchos regulares de niveles de 5, 10, 25, que le juegan a todos los regulares igual. Y luego sí, toman sus adaptaciones, lo que sea, pero o sea, hay que ser muy, muy explotativo en esos niveles porque te lo permiten serlo. Entonces, no creo que sea necesario tener un juego muy equilibrado desde abajo, sino que es mejor, o sea, sí tener algunas nociones, evidentemente, y nociones avanzadas, o sea, nociones intermedias de GTO, que no te hace falta un solver con un profesor, como tú dices, se te lo puede decir él, y centrarte mucho en la parte más explotativa. Yo creo que al final es donde está el dinero, y ya cuando juegues contra regulares más o menos competentes, pues ya te centrarás en el equilibrio. Y sobre todo importante, la parte esa del trabajo de interpretar rangos. El rango con Flowzilla, por ejemplo, es una herramienta que a mí me encanta por eso. Porque al final lo tienes que diseñar tú. O sea, un solver te dice, tiene este rango en tan, y tú te lo tienes que creer. Que ese señor ha llegado con ese rango en tan y por eso te CBTA tanto. Y luego la realidad en las mesas es muy distinta. O sea, la gente no juega como un bot de GTO. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que otra utilidad que tienen los solvers cuando te pones a, por ejemplo, os comento, de la edición que salió en la primera edición del Flash Crash, del intensivo, ha salido como una especie de grupete de estudio que es el Flash Crash Pro, que es la primera edición, pero salió solamente para esta gente, etcétera. Y son perfiles que tienen nivel ya para tocar 25, etcétera, pero a lo mejor porque eligen un spot en el que genera más banca, pues alguno está más abajo, otro no, etcétera. Y una cosa que estamos trabajando bastante es el trabajo con el solver en base, bueno, en forma de bases de datos con el GTO Plus, que además a mí me parece bastante chulo el programa. Esto ya, pues, en un futuro, si hacemos una charla, podemos hablar de todo esto y demás. Y la manera en la que lo enfocamos es que la clase entera miramos un poquito todos pues, los típicos Cuba Flops, ¿vale? 15 para ver un poquito la morfología, etcétera. Y lo que más creo yo que aporta a la gente es uno, que van a aprender cómo utilizar el programa bien, muchos matices que vas comentando, etcétera, pero también un poco la parte de cómo cambia la morfología en general, cómo cambia la estrategia en general cuando tocas algo, que a veces se te puede quedar hasta la boca abierta cuando no lo has visto nunca, ¿no? Por ejemplo, Es que es una claro. locura. O sea, por ejemplo, en River
a la mínima que tocan los combos de call, Bueno, al revés. claro, es una locura. O sea, tiene que pagarte por un 30%, vamos a poner, ¿no? Por ejemplo. Mm, Y a la que te foldea un 4% más o un 3% más, ya de repente todos tus bluffs empiezan a imprimir EV. Entonces, podrías overbluffear, otra cosa es que quieras hacerlo, porque te puedan detectar el league o lo que sea. Pero, sí, claro, esas diferencias son tan mínimas que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pensamos, bueno, es que un Blue Cash en River es EV0. Es EV0 contra un bot. Contra un regular de casi cualquier nivel es normalmente o muy EV menos. claro, o EV menos, pero de 200 Sí, y según pico, cómo o lo que esté. sea. Claro, Mm, por eso digo, o sea, casi todos los spots están o overbluffeados o underbluffeados. Es muy complicado llegar al equilibrio. De hecho, otro apunte que quería hacer, creo que por ejemplo el solver donde tiene mucha utilidad es preflop y flop, o sea, cuanto a la calle, cuanto más cercano, porque las diferencias de sí, EV son mínimas y es más difícil explotar, o sea, de manera muy EV, que una línea cambie radicalmente el EV preflop o cambie radicalmente el EV en el flop. Tiene que tener leaks muy tochos. Entonces, por ejemplo, a la mm, hora de multitablear, sí es, creo, muy importante tener un preflop muy automático y un flop también relativamente automático. Porque eso te permite jugar a muchas mesas, las diferencias de EV no van a ser muy, muy grandes. Y luego ya en Tan o River, donde toca más centrarse en esa parte explotativa de interpretar el rango y de contra quién está jugando. totalmente, vamos, yo estoy al 100% de acuerdo. De hecho, realmente sí que, o sea, creo que tiene su utilidad, pero por ejemplo, lo que os comentaba de esto del Flash Crash Pro, solamente vamos a mirar cosas de flop, o sea, solo estamos mirando flops. Básicamente porque luego en el TAM sí que miras cositas, pero miras en plan, vale, ¿y cómo se comporta el rango tal? Pero sobre todo para mirar, pues si yo soy IP, a ver qué está haciendo OP. Y luego dices, pero es que OP no hace esto. O sea, el 90% del film no hace esto. Y eso es lo que comentaba, ¿no? Esa parte de tocar solamente para hacer el clic y decir, hostia, pero sí que aquí el solver está cherraiseando un 30%. Es que el meta aquí me cherraisea un 10%. Y de repente te pone CB100. O sea, este tipo de apuntes que al final te das cuenta y dices, hostia, pues es como que te cambia un poco la visión cuando empiezas a entenderlo. Entonces esa parte a mí me parece bastante productiva y me parece muy interesante lo que has comentado también del flop, ¿no? De, oye, aprende un poquito la estructura en el flop. Esto estamos hablando ya para gente que sepa utilizar el solver o que se deje guiar o que ya haya tenido algo un poco más enfocado a esto, pero que te aporta cosas que la gente a veces eh, infravalora y es, por ejemplo, generar automatismos en una de las calles que más se repite, ¿no? Tanto preflop como flop, las calles que más se repiten. Casi todas las decisiones se resuelven ahí. Entonces, es súper top por ese lado. Ok, Quería añadir una pues cosa, dale, Sergio. sí, quería añadir una cosa corta. La utilidad, o sea, una cosa por lo que es imprescindible del solver es que te da un punto de referencia. Es decir, si no existiese el solver, tú no podrías saber cómo se debería en principio jugar un spot. Claro. Por ejemplo, te comento una cosa, aunque yo no jugaba en esa época, pero hace 10 años la gente, por ejemplo, no pagaba 3-bets porque pensaban, Mm, aplicando su lógica, pues pensaban que no era un movimiento rentable. Entonces siempre se foldeaba o se forbeteaba. Por ejemplo, existían donks en situaciones donde no existen donks. Todo el tema, por ejemplo, de apostar pequeñito en flop, eso lo trajeron los solvers. Antes se utilizaban otros tamaños de apuestas. Entonces, incorporaron algunas estrategias nuevas, pero te dio un punto de referencia de cómo se juega una situación. Entonces, claro. una vez tú tienes ese punto de referencia, tienes que, como humano, ser consciente cómo está jugando la gente y ver dónde la están liando y a partir de ahí adaptarte. O sea, lo comento sobre todo por si puede haber alguien que tenga un poco de miedo del concepto GTO o el concepto solver y tal. El solver no es útil para jugar como el solver, sino es útil para saber cómo jugar contra la gente. Y si tú no sabes cómo se debería jugar un spot realmente, es imposible que sepas si la gente lo está jugando bien, mal o hacia dónde está desviado y cómo tú te deberías adaptar. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo de un compañero nuestro que ahora juega un poco más arriba, pero cuando jugaba 10 le CBTaban en un board ASXX y el tío se raiseaba un montón porque decía, es que me está CBTando el 100. Ya, ya, o sea, pero es correcto que te CBT en el 100. No por eso tienes que raisear tú ahí tu 10-2 random, ¿sabes? Sí, Entonces, para ese tipo de cosas es muy útil, en mi opinión. Sí, a ver. totalmente.
Yo creo que sobre todo eso, la parte del thinking, ¿no? O sea, pensar como si al Solver al final tiene pues como un proceso de pensamiento, por así decirlo. Y jugando contra el bot te das mucha, que a mí es algo que de lo que más hago, te das cuenta de ese thinking, ¿no? O sea, oye, ¿por qué de repente te coge y te verbetea el cabrón 3 veces el bot en River? Ah, bueno, vale, porque es que mi rango está capaz, el suyo no sé qué. Y vas sacando esas conclusiones que son aplicables a otro spot. Sobre todo eso es lo interesante, no mirar tu combo en concreto. Ah, pues mira, este lo chequea un 30%, que eso puede tener sentido en algunos puntos, pero sobre todo eso, sacar esos tips. Ah, pues mira, siempre el Gachot hace esto porque tal. Entenderlo, para luego poder utilizarlo a tu favor, no para copiarlo. Eso es, totalmente. De todas formas, esto como... ahora habrá gente, porque hay mucha gente que tiene obsesión con empezar a utilizar el solver, tal. A mí me pasa un montón. Gente en 5 o 10 que me lo pregunta. No os confundáis porque estamos dándole mucha importancia y demás. Y es cierto, la tiene. Pero justamente para eso, pues podéis apuntaros a Spins Avanzado o a cualquier otra escuela, que es donde os lo van a simplificar. Y luego cuando ya sepáis utilizarlo, pues podréis jugar contra el bot como comentaba Pablo. Podéis buscar entender eso, pero que aunque no lo sepáis, que lo ha comentado también muy bien al principio Sergio, aunque no lo sepáis, toda la escuela o todas las escuelas o todos los conocimientos que os trasladan vienen de una parte GTOista, que es justamente también el último apunte que ha dado él, que es, claro, si no tuviéramos el solver no habría una referencia, todo viene de una, incluso los conceptos más básicos que te enseñan cuando estás en unos. ASXX, CB del 100%, cuando estás en GHPP, etcétera, o en botón contra EB, claro, porque es que parte de ahí con una ventaja de rango, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nada, creo que estamos bastante de acuerdo también en esta línea, como ya, bueno, ya lo sabíamos. El último apunte, aunque estamos alargando un poco esta parte, pero que creo que No, está bien. es importante porque a veces no ya cuando usas el solver, sino cuando te enseñan también muy orientado al solver, en niveles bajos, puede desvirtuar también tu juego contra regresionales. Y esto para mí es muy peligroso. O sea, por ejemplo, CBTear botón contra BB, ¿no? Por ponerte, CBTearle siempre un tercio en ASXX a un FIF porque es una estrategia que tienes y es simple, es efectiva y es EV, estás dejando de maximizar el EV de tu mano, porque a lo mejor con esa mano en concreto quieres hacerle pot a este recreacional o por lo que sea. Entonces, se tiende eso a unir mucho el juego contra recreacionales y el regulares y a jugar muy similar. Ya no te digo también preflop, a lo mejor si, según a lo mejor con algunas tablas o lo que sea, un recreacional en CSAP SB, cuando abre con 12, 13 bebés, normalmente tiene las buenas, hablando en póker más ABC, o sea, normalmente tiene las buenas. Entonces, defenderle según qué manos, pues puedes buscar muchísimo, muchísimo V. Entonces hay que diferenciar mucho y ser muy, muy flexible. O sea, es muy importante y no centrarte solo en tener, bueno, es que tengo mi estrategia, me desvío un poquito y tal, porque es peligroso. O sea, hay que aprender a tener ese thinking y esta parte más creativa, de intuición o de según que, de más alejado de la estrategia general. Totalmente de acuerdo. A ver, es todo un mundo y cuando estás, o sea, creo que todos pasamos un poco por esas etapas y hay que pasar, porque me doy cuenta que a todo el mundo le pasa. Todos estos errores que intentamos que la gente no cometa, hablando de mental, hablando del tema de solvers, etcétera, casi todo el mundo los va a cometer, ¿no? Nosotros intentamos hacer que no los cometan o que duren menos, es decir, que se den cuenta antes de, esto es lo que dijeron, tal. Genial, se dan cuenta antes, pero casi todo el mundo pasa por estos errores. Yo tenía, bueno, tengo, aunque he perdido el contacto con él, un compañero de Grinding, sería en 2019, 2020, 2019 más bien, que tenía bastantes conceptos GTO, ¿vale? O sea, había trabajado bastante con el solver, etcétera. Y el problema que tenía, y él lo sabía y lo reconocía, pero que luego in-game no era capaz de hacerlo, y justamente lo que acaba de comentar Pablo, es que no, luego por automatismos, por haber trabajado demasiado con solver e incluso poco su juego contra recreacionales, muchas veces cometía el error de tomar una línea GTO oriented en lugar de maximizar. Por ejemplo, lo que has comentado de el típico, pues, contra este recreacional en concreto, o es un board en el que espero que en enfrentamiento, no enfrentamiento de rango, sino el rango percibido del recreacional, su rango de call es inelástico y quieres hacer un tamaño más grande. Todo este tipo de cosas que al final es donde está el dinero, ¿no? Yo si, por ejemplo, me dijeran, oye, ¿qué prefieres? ¿Trabajar tu juego hablando de cuando estás empezando? Contra recreacionales y nunca puedes tocar el solver o al revés. Bueno, pues preferiría solamente el juego contra recreacionales, evidentemente.
Cierto que ya digo, lo que comentamos, ¿no? En cualquier sitio que te metes, todo tiene una base GTOista y de algún sitio parte. No es algo que se haya inventado alguien ni que se invente la gente de manera aislada. Es una base de esto, ¿no? Bueno, yo creo que este tema puede haber quedado claro. Siempre es un tema que genera dudas y que la semana que viene nos van a preguntar de nuevo a algunos. Pero bueno, que está muy guay y que creo que, vamos, no quiero que parezcamos que esto es dogma de fe, por así decirlo, que es así y es así, pero es que lo pienso tan fehacientemente que es así, no hay más. Pero sigue habiendo mucho debate, con el tema de solvers, con el tema de tal, pero yo creo que casi todo el mundo está un poco en esta línea también, por lo menos en spins. Sí, imagino. Vale. Os quería comentar una cosa también, bueno, preguntar una cosa, vamos a pasar a una parte más, podemos decir, personal. Y es, me gustaría saber un poquito vuestros objetivos a corto, si alguien se quiere enrollar un poquito más a medio, a largo, y lo podéis hilar un poquito, pues, con el tema de emigrar o no emigrar, ¿vale? Que es una pregunta que suelo hacer. Si tenéis pensado en algún momento emigrar o si no, ¿por qué? ¿Qué ronda en vuestra cabeza sobre este tema? Podéis, el que quiera, ¿Le me doy da yo? igual. Venga, le doy yo. Vale. A ver, yo a corto plazo, pues, te puedo decir el año que viene, ¿no? Más o menos los planes que tengo para el año que viene. Ujú, Sí que emigrar seguro. De momento lo que tengo pensado es Andorra, es el sitio donde me gustaría ir, o sea, casi 95% seguro. Bueno, el ujú, tema de la vivienda está complicado y tal, pero bueno, lo intentaremos resolver. Y si no, por la otra opción sería Portugal. Pero bueno, en principio seguramente marcho para Andorra en enero, febrero. Ya estaré, ujú. espero estar por allí. Y bueno, pues a nivel de green o a nivel de más de póker, pues seguir grindando 100, 200, todo lo que pueda. O sea, espero que sea un año de green igual como mínimo igual que este, que creo que ha sido bastante. Y grindar mucho porque eso tiene ese punto de recoger un poco todo lo sembrado, de haber estudiado mucho en su momento y ahora estoy más pues grindando. Luego en cuanto a estudio y la escuela, pues bueno, pues evidentemente puedes seguir estudiando porque aparte que me encanta, no puedes dejar de estudiar nunca, no veo ningún spot donde dejar de estudiar sea óptimo, pero bueno. Y pues nada, seguir estudiando, formándome, mejorando y dando clases todo el año y espero que, bueno, que con mucha gente de alumnos y nada, y poco más. Y a largo plazo no me gusta medir mucho las cosas porque cambian tanto. O sea, he tenido tantos cambios drásticos en mi vida que es muy complicado intentar pensar a 2, 3, 4, 5 años. Pero bueno, realmente ahora mismo es que esto es lo que más me mola. O sea, jugar, dar cosas también me gusta, lo he hecho en algunos casos y me mola mucho. Entonces, pues ojalá me dure esta motivación, esta pasión que tengo ahora mismo y que cuantos más años me dure mejor, porque yo cada mañana que me levanto y lo que me apetece es eso, grindar, estudiar y póker. Así que lo que dure el spot. Ok. ¿Y tú, Sergio? Pues yo un poco también en la línea de Pablo. Tiene un punto muy dulce en mi carrera como jugador. El año ha sido buenísimo. eh, una auténtica barbaridad. A ver cómo acaban estos meses, pero yo creo que puedo rozar los 200.000 de V a final de año. Y cada mes más, o sea, estoy en una situación muy cómoda. Me siento mucho mejor que como me sentía a principio de año. Estoy muy contento con mi rutina. Por fin empiezo a tener más tráfico, o bueno, empezado a tener más tráfico ahora que he podido empezar a abrir a Poker Stars. Y mi intención es el próximo año emigrar a Portugal, ya que como digo, mi intención a partir de ahora es jugar Stars.es. En Portugal se puede grindar ese lobby y simplemente eso, grindar, seguir estudiando. Sí que es verdad que opino como Pablo en ese sentido. Yo he sido una persona que ha estudiado mucho este último año y ahora estoy en un punto que no estudio tanto ya. Obviamente sigo estudiando, me sigo formando y voy repasando y refrescando spots, pero estoy en un spot de grindar bastante, de meter muchas horas y de recoger un poco todo lo que has sembrado. Al final, cuando llegas a cierto... Y esto es un poco también, creo que consejo para gente de niveles más bajos. Cuando tú, por ejemplo, estás jugando 5, el dinero que puedes ganar en 5 es medio irrelevante, entre comillas, en comparación a lo que puedes llegar a ganar en 25, ¿vale? Es decir, si tú consigues mejorar
Si tú lo que ganas ahora en 5 haces una buena inversión entre estudio por tu cuenta, bueno, por tu cuenta entre comillas, que eso puede ser medio peligroso, pero si tú haces una buena inversión en formación y tú consigues pasar de jugar 5 a 25, tú en vez de estar Una generando locura. 500 euros mensuales, vas a estar ganando 2.500, 3.000, 3.500 euros mensuales. Entonces, el haber metido, por ejemplo, 15 horas extra de grind en 5 cada mes, no, no es una diferencia importante, porque a lo mejor te generan 100 euros más de V, que es lo que generas en 3 horas, luego en 25. Entonces, cuando estás en niveles más bajos, yo considero bastante importante el formarte para llegar más arriba. Y una vez estás arriba, ya empieza a tener bastante sentido el grindar bastante. Es decir, ahora con Ourlis ya de 150, 200, 200 y pocos euros, dependiendo del caso, dependiendo de la sala, lo que sea. Cuando tú tienes estos Ourlis, siempre vas a querer seguir mejorando, siempre vas a querer mirar cierto spot, siempre vas a querer explotar cierta tendencia, pero pierde un poco el sentido y empieza a ser mucho más rentable simplemente grindar y meterle horas. Y es un poco en el punto en el que estoy. Obviamente siempre refresco, pero con intención de, pues de sacar la impresora y rentabilizar los próximos años que pintan muy bien. Y bueno, también ahora con todo el tema de forma póker, siempre he sido una persona muy amante, Pablo lo sabe, de la teoría del póker y siempre entre nosotros pues hemos ido dando clase o ayudando a gente a niveles más bajos y ahora pues estamos los dos motivados con este proyecto que se abre. Sí, la verdad es que pinta muy bien porque, eh, a ver, queda feo que hablemos nosotros de esto, pero como de momento no hay nadie que lo pueda juzgar, yo creo que va a ser algo bastante chulo porque tanto Pablo como Sergio son dos personas muy implicadas en general en lo que se ponen, es decir, no empiezan algo por empezarlo. Se ha visto con el póker, con un avance exponencial por parte de Sergio y algo por parte de Pablo también brutal. Y vamos, yo tengo la confianza depositada en ellos al 100%. Por lo que comento, por tema de implicación, una persona que, o dos personas que han llegado tan rápido arriba y que se mantienen, y sobre todo también un tema de pasión, esto es súper importante. Cuando te apasiona el póker a estos niveles, normalmente enseñarlo te da todavía más gratificación. Vosotros lo habéis vivido también cuando habéis dado clase a otros alumnos y demás que comentabais, que, joder, es que acabar una hora de clase con un grupo y haber aportado algo respecto a acabar una hora de grind, es que el tema de gratificación per se es mucho más alto. Entonces, si eso está ahí, si hay pasión por el póker, si hay implicación, vamos, va a salir algo súper, súper chulo. Y yo creo, como por poner también Sí. aportar algo, que el hecho de que los dos también estemos grindando ahora en, pues eso, grindando muchísimas horas, hace que estemos totalmente metidos en el meta. Eso creo que es una cosa muy, muy, muy importante, que sobre todo la gente que enseña esté dentro del meta, porque hay cosas que no puedes estudiar fuera de las mesas, que las tienes que estar viendo día tras día. También pasa mucho cuando reviso manos con gente de 10, 25, lo que sea. El spot que estemos viendo, da igual, enseguida veo cuál es la respuesta, por así decirlo, porque a lo mejor he jugado esa misma situación hace 2 días y la tengo muy fresca. Si tú no estás dentro del meta, creo que hay, o sea, evidentemente se puede enseñar porque hay una parte más teórica que no es necesario, pero es muy importante ese feeling con las mesas, el estar muy, muy, muy dentro de lo que se juega, en mi opinión. Vamos, totalmente. Y sobre todo contra el recreacional, el que más juega normalmente es el que, o sea, también con la base, etcétera, etcétera, pero es cuando realmente puedes hacer una apreciación. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, en el grupo de estudio, que a día de hoy, ahora lo tenemos un poco parado, pero hay que reactivarlo, lo vamos a reactivar. Pero lo que además creo que lo planteó Pablo en su día de yo quiero estudiar contra recreacionales, para que veáis hasta el punto de que queríamos estudiar contra recreacionales y lo que hacemos en estas sesiones de estudio al final es decir, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Qué interpretación tienes? ¿Qué rango le pones aquí al recreacional? Es decir, son este tipo de cosas que, joder, luego aparte, esa conclusión a la que, por ejemplo, ha llegado Pablo o Sergio, la comparte en el grupo, en este caso de spins avanzados, etcétera, y tiene mucho más valor porque viene de un cúmulo de todas las apreciaciones que hayamos podido tener todos, ¿no? En ese sentido. Es decir, una persona que está activa tanto en las mesas como a nivel de estudio, a ver, ya digo, igual que Pablo, no creo que sea
imprescindible porque hay cosas así más generales, más teóricas que se pueden explicar, pero esto es un plus a mi modo de ver brutal y podría decir casi necesario. O sea, a mí como alumno me gustaría eso. Ok, mira, se ha caído justo Sergio. Se le ha ido la cam, ¿no? Sí. ¿Está ahí, Sergio? Sí, ¿no? Igual se ha caído. ¿Is? Sí, te escuchamos, Sí, sí. sí, sí, te escuchamos. Vale, Vale. ya vuelve. Ahí está el tío. Perfecto. En realidad ya vamos a ir acabando, ¿vale? Salvo que queráis comentar algo más, algún apunte que dar. Os iba a preguntar también, pero es que hemos hablado un poco en general, que era sobre el tema de las características de un jugador profesional de póker. Si queréis decir, rollo, las 5 características más importantes que vosotros consideráis, pues al lío. Creo que Sergio igual no lo ha escuchado, pero bueno, si quieres empieza tú, Pablo, y listo. Sí, un poco 5, 3. lo que hemos comentado, sí. A ver, la parte de más de organización creo que es fundamental. Creo que no hay que ser extremadamente estricto, yo lo fui en su día, o sea, tener una organización muy estricta de este es mi horario, pum, 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 y lo cumplo a rajatabla. Creo que hay que tener cierta flexibilidad y sobre todo a la hora de ponerse objetivos, no hacerlos, por ejemplo, o como yo lo considero, ¿eh? No hacerlo, por ejemplo, objetivos diarios de voy a grindar 6 horas, 5 días y 300 games al día, lo que sea, sino más bien objetivos semanales o mensuales para que, simplemente porque hay días en los que están más cansados. Se O sea, cayó. sí, Bueno, sigue, no te vale. preocupes. Se ha descuadrado un poco todo, pero. Claro. Por ejemplo, si yo tengo el objetivo semanal de hacer 1500 spin, por así decirte. Yo tengo un Ujú, horario, evidentemente, un horario laboral, pero me permito, si un día estoy más cansado, en vez de trabajar 8 horas o 7 horas, trabajar 5 o 4. Ya sé que tengo 2 3 horas pendientes. Entonces ya me prepararé para afrontar esas 2 3 horas. Entonces, esa parte de tener una organización flexible, pero, coño, al final eres tu propio jefe y te debes más a ti que a un jefe que no seas tú. O sea, tienes que ser muy responsable contigo mismo. Porque al final eres tú ujú. el que te está poniendo las normas. ¿Qué más veo importante? Bueno, ya temas más off-poker como puede ser el sueño, alimentación, deporte. Yo en eso considero que no he sido todo lo disciplinado que debería. O sea, sí, por ejemplo, intento dormir bien. Yo algo que me quité hace tiempo, en mi caso, es el despertador. O sea, casi siempre me despierto en una franja de horaria parecida, que suelen ser las 9 9 y media. Pero esto me lo recomendó, bueno, pues el psicólogo de Educa que tienen, que lo hablé con él en su momento. Dice que nuestro trabajo es algo muy mental, tiene un desgaste bastante grande y el obligarte siempre a despertarte una hora, cuando a lo mejor tu cuerpo ese día necesita dormir una hora más, creo que es muy... O sea, creo que este es un punto de vista que me dio y me gustó mucho y de entonces lo aplico. Así que creo que es un tip guay. Hago un matiz aquí, porque me parece súper interesante este punto que has dicho. Yo, por ejemplo, yo tengo una horquilla de 2 horas. O sea, es decir, yo no tengo estricto, me levanto a las 7 o a las 9, etcétera, pero sí que tengo de 7 a 9, porque ya sé, cuando tú tienes un horario semifijo, que es muy raro que me despierte más tarde. Y si algún día me despierto más tarde, no pasa nada. Pero totalmente, yo también, tema despertador y demás. Mm. Sí, Fuera. luego por último lo que diría también es esa parte que ya hemos hablado también, de primero, o sea, buscar cuál es tu entorno de trabajo, o sea, en plan de, por ejemplo, el lobby. Buscar cuál es el lobby en el que va a trabajar, Ujú, hacer una comparación entre los distintos. O sea, al final estás seleccionando, buscando maximizar tu hourly, tu EV. Hacer ese trabajo es importante, trastear con el Swansea, todo eso es muy importante. Y luego, una vez que, o sea, tienes que llevar como un plan. O sea, eso hay mucho, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Algunos regulares que juegan, pues, a lo mejor entran una hora, otro día entran dos. Tienes que tener un plan. Oye, estoy dispuesto a reguarear hasta qué punto, pues hago esto, vale. Voy a jugar a esta hora porque quiero tener el lobby en esta hora. O no, oye, yo solo quiero juntear este nivel. Pues sé consecuente con tu plan, pero no estés como sin un plan muy definido de, bueno, pues hoy juego 2 horas con Rex y ahora he metido 3 días sin jugar y ese V no lo vas a recuperar. Los otros 2 Rex que se quedan cuando tú te has ido probablemente lo recuperen, pero para ti ujú. es una quemada muy, muy, muy grande. Entonces tener un plan y intentar seguirlo a rajatabla. Muy bueno. Vale, y tú, Sergio. Sí, que Di, te iba a di, di. confirmar, ¿se me ve bien? Sí, sí, todo perfecto. Todo Vale, que se ha perfecto. caído antes la llamada, no sé si lo habéis visto. Sí. Sí, 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 tranqui. Vale, vale. Estábamos comentando, faltas tú un poco por opinar,
¿Cuáles son, puedes decir, el top 3, digamos, características para ti que tiene que tener un jugador profesional de póker? ¿Cuáles crees que son las más relevantes que van a afectar tanto a las mesas como a tu vida personal? Vale. Uno, constancia. Creo que es imprescindible. Constancia lo ha comentado un poco Pablo, pero trabajar siempre. Es decir, veo gente que, por ejemplo, tiene horarios inestables. Eso va un poco en función de la personalidad de cada uno y lo que le guste. Pero considero importante, sobre todo una vez que juegas alto, tener horarios más o menos fijos, porque te va a permitir tener mejores mesas. Y sobre todo, meter acabar metiendo más horas a lo largo del mes, porque cuando tú tienes un horario menos definido, es más fácil que una semana acabes grindando 15 horas, otra semana te vengas arriba y acabes grindando 35, otra semana grindes 25. Ujú. Pero cuando tienes horarios más o menos establecidos, de horas en las que vas a jugar, horas que vas a estudiar y el resto tiempo libre o tiempo para tus cosas, acabas trabajando más horas y mentalmente te acabas sintiendo menos saturado. Por lo menos experiencia personal, yo he tenido todo tipo de horarios y cuando me he notado mucho más cómodo trabajando, ha sido de esta manera. Bueno, llevo ya meses trabajando de esta manera. Yo tengo mi horario por las mañanas, juego de 11 a 2 y luego meto algo de 4 a 6. Últimamente meto también las noches por diversión. Bueno, por diversión, por complementar horas. Pero me permite grindar muchas más horas y ahora mismo estoy grindando de grind puro entre 120 y 140 horas mensuales, más tirando a 140 sin contar estudio. Antes yo a lo mejor grindaba 80 o 90 horas y tenía la sensación, acababa quemadísimo los últimos días de en plan, hoy he jugado 7 horas, vaya matada me he metido. Y miras las horas a final de mes o los spins jugados y dices, pues tampoco he jugado tanto. Entonces, Ujú. un poco el tema de organización lo veo bastante importante. Segunda parte diría el mental. Lo hemos comentado antes, lo habéis tratado, pero sin un buen mental no vas a ningún sitio. Los downswings se te pueden hacer muy duros, tanto de real como de V. Puedes tomar decisiones o menos en las mesas. Yo veo a veces regulares tildados en cienes, que te snap, o sea, te van all-in con manos que no deberían a veces cuando llevan una mala racha, que les estás pelando justo esa hora, pues has tenido buena card distribution y le han ido mal las cosas o te las han tirado más a ti y los ves tomar decisiones que dices, si estuvieses jugando de manera normal, no estarías tomando esta decisión. Ujú. Además, un buen mental te permite meter más horas. Supongo que es una cosa que le habrá pasado a bastante gente, que es un poco el tener miedo a jugar. Por ejemplo, cuando tú estás en un down, o miedo a jugar o ganas de no jugar. Cuando tú te estás comiendo un down de real, por ejemplo, tienes menos ganas de jugar, piensas que te van a ir mal las cosas, y eso lo que significa es que a final de ese mes, en vez de haber trabajado 100 horas, en vez de haber grindado 100 horas, habrás grindado 70, ¿vale? Lo que significa que estás dejando de ganar dinero en el largo plazo. Ujú. Luego también conozco gente que tiene problemas de confianza en las mesas, que le da, por ejemplo, a la hora de shotear stakes, son demasiado conservadores o no juegan las horas que deberían porque quieren estar súper centralizados jugando y no quieren tener una mala sesión. Entonces, el tema del mental, que es complejo, lo considero muy importante. Y parte del mental, yo considero que tengo un mental muy, muy bueno desde hace muchos meses ya. Parte del mental también, una parte se trabaja fuera de las mesas, hay que reflexionar un poco sobre cómo eres y tus tendencias. Y también cuando vas teniendo más conocimiento del juego, cuando tienes confianza en que lo que estás haciendo es correcto, eso te ayuda muchísimo a mejorar el mental. Ujú. Y la tercera cosa que le diría, yo creo que es algo que le pasa a todo el mundo, que es un poco el estar obsesionado con el juego. Puede llegar a ser malo, pero casi toda la gente que juega arriba es gente que disfruta el juego, disfruta estudiar, disfruta repasar manos. Yo soy un poco como Pablo en ese sentido. Yo grindo, no soy un mega grinder, pero yo juego 6 horas al día, 5 o 6 horitas al día, y luego repaso manos, luego estudio por mi cuenta, y luego llegan las 10 de la noche y me iba a tomar un descanso y, por ejemplo, nos ponemos a revisar manos con algún compañero. Entonces, por lo menos para llegar arriba, sí que considero importante el estar muy metido dentro del juego. Y yo lo he notado. Las épocas en las que he estado
completamente focalizado, que grindaba y estudiaba y era eso y iba pensando sobre póker, son las épocas que mejores resultados he ido teniendo y que más he subido y que más rodado he ido todo. Muy bueno. La verdad es que son muy buenos puntos los que habéis tocado los dos. Eh, yo sobre el tema de las características de un jugador profesional de póker también lo encaro un poco como habéis dicho vosotros, y curiosamente suelen ser las cosas en las que más falla la gente o en las que menos trabaja, a las que más relevancia le estamos dando, y muchas de ellas son el trabajo fuera de las mesas, ¿no? Obviamente esa parte de estudio, esa parte de grind, eso es súper relevante, o sea, evidentemente si no, no ganas dinero, pero como que las más olvidadas son más relevantes de lo que parece. Y sobre todo para mí el tema que habéis comentado los dos y enfatizado bastante, la parte de organización, planificación y demás, es algo clave porque además hace que sea sostenible, en mi opinión, trabajar de una manera mm, correcta y sostenida en el tiempo. Me explico, es muy fácil quemarte porque una de las cosas que pasa muy habitualmente es la parte de que te has organizado tan mal o directamente no te has organizado que te puede, a mí me ha pasado cuando empezaba y demás, que puedes estar 12 horas en el ordenador y a lo mejor haber guindado 5 y has estudiado una y el resto de horas has hecho el tonto, porque como no tienes una estructura en tu cabeza, ves que tienes todo el día por delante. Una de las cosas que suele pasar es que el que empieza jugando a póker, pero a su vez también tienes un trabajo, a lo mejor tienes solamente 6 horas disponibles del día para jugar y estudiar, y utiliza esas 6 de manera bastante correcta. Entonces hay horas que no ha perdido de tiempo muerto. Pero lo que le pasa al jugador así más tipo profesional que acaba de empezar, que ya no está trabajando ni tiene nada más, que lo va alargando todo, se relaja, ¿no? El típico descanso de 5 minutos se te va a 30 minutos. ¿Por qué se te va a 30 minutos? En realidad no tienes una estructura y te pasas todo el día con la sensación de estar trabajando y has trabajado lo mismo que con una estructura, como comentaban tanto Sergio como Pablo, de pues tus 6 horitas al día de grind o 5, lo que sea, más tu horita, 2 horitas de estudio. eh, y la verdad es que se nota y eso hace que sea sostenible, porque si te pasa siempre así, primero que no vas a tener vida social, por ende anulas tu equilibrio, por ende se transfiere a las mesas. Eso hace también que, por ejemplo, un down sea más duro de lo que es, porque si toda tu vida está englobada hacia el póker, todo resultado negativo que tengas en el póker será como prácticamente toda tu vida. Sin embargo, si tú tienes pues tus relaciones sociales, también estás con la familia, haces un deporte, o sea, tienes más cosas aparte que el póker, consigues esa parte, ¿no? Entonces, joder, yo lo veo algo, ya no voy a decir ni algo recomendable, ni, o sea, lo considero imprescindible para que tu carrera de jugador de póker tampoco te hunda, porque vas a querer ganar 5.000 o 10.000 o 15.000 euros al mes si luego no tienes vida, no has aprovechado esos años. Yo creo que esa parte es súper importante. Así que muy de acuerdo. Sí, básicamente era matizar esta última Sí, parte que me parece un punto importante y confirmar un poco lo que has dicho. Considero muy importante tener alguna hora a lo largo del día, un día a la semana, alguna actividad, o sea, que puedas salir de este mundo. Por muy metido que llegues a estar, lo considero imprescindible porque es muy fácil, te ayuda un poco a mantener el equilibrio de las cosas, a ver un poco la vida con todos sus aspectos. Y eso que no hay que olvidarlo. Bien sea deporte, bien sea eh, salir a quedadas, bien sea, obviamente, ver a tu familia, ver a tus amigos, sí, pero imprescindible. Imprescindible y va a mejorar tu rendimiento en las mesas. Va a mejorar, vas a grindar luego más feliz. sí, Y yo creo que la totalmente. parte de lo de, por ejemplo, la vida social y tal, creo que es muy importante. Yo, de hecho, desde que empecé con el póker es cuanto peor vida social he tenido, justamente. O sea, he prescindido un Normal. poco de, claro, de esa parte. Y ahora también uno de mis objetivos es recuperarla un poco. Es muy, muy, muy importante. O sea, creo que al final pues somos animales sociales y necesitamos relacionarnos con otras personas. Y estar únicamente focalizado en tu profesión, como es mi caso, no es, a largo plazo no es beneficioso y te puede pasar factura a nivel mental. O sea, no es que no tengas ningún tipo de vida social, sí que la tengo, pero sí que la Sí, he sí, perdido y se ahora, claro, entiende. y ahora quiero aumentarla porque hay que buscar ese equilibrio del que hablamos, es muy importante, la verdad. Totalmente. Al final, estas son cosas que se aprenden con el tiempo y que pues, a todos nos ha pasado. Es que literalmente todo lo que hemos hablado nos ha pasado. Las cosas malas, las cosas buenas.
Y bueno, para eso estamos intentando hacer que la gente cometa menos errores, ¿no? En este sentido. Y en eso ir orientando un poquito todo este tema del plan de sprints avanzado. Poquito más que añadir, chicos. O sea, yo por mi parte creo que ha quedado una charla bastante chula. Llevamos 1 horita y media larga. A los demás, bueno, ahora diréis si queréis añadir algo, pero a los demás, los que estáis viendo este vídeo, este podcast, recordaros lo que hemos comentado al principio. Tenéis un 25% de descuento para las primeras plazas durante estos próximos días. Hoy es día 24 hasta el día 31 de octubre de este año, de 2022. Vais a poder acceder a este plan de spins avanzado en lugar de por 60 euros, pues con un 25% de descuento, ¿vale? Están los impuestos incluidos y todo. Si no me equivoco, son 45 euros como os va a salir este primer mes. Así que, lo dicho, lo tenéis, lo que es el código del cupón también va a salir otra vez en pantalla y podéis entrar en la página web de Forma Póker, en el apartado de planes, y ahí podéis seleccionar spins y plazas y en el apartado avanzado podéis acceder a este grupo, que va a ser un grupo que yo creo que va a estar súper, súper chulo. Un poco más, chicos. ¿Algo que añadir, Pablo, Sergio? Por mi parte, todo bien. Sí, solamente recordar dos cosas. Primero, que echéis un vistazo, no sé si tenéis pensado entrar o no, pero echad un vistazo los próximos días a los vídeos que se van a subir al canal de YouTube, como os comentado al principio. Estoy seguro que os van a servir, porque es que estoy convencido de que es contenido de mucha calidad. Y que cualquier duda, que estamos por Twitter. Entonces, cualquier cosilla o dejarlo en los comentarios. Correcto, tenéis ahí los twitters personales de cada uno, el Pablo de MM11 y SafHTH, bueno, podéis leerlo ahí, buscarlo. Y nada, dicho, también podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Y muy importante, es cierto, lo que ha comentado Sergio, echarle un ojo a los vídeos que están muy, muy chulos, van a salir en el canal de Forma Spins y alguno en el canal de Forma Poker. Así que nada, nos despedimos por aquí, esperamos veros por dentro de las clases y también me pasaré por alguna, que seguro que están súper, súper guays. Y poquito más. Chao. Hasta luego. Chao.